¿Emergencias, dígame? Un conductor se dio a la fuga tras atropellar a un hombre, pero se llevó consigo algo muy importante. Y dejó atrás una prueba forense que al microscopio resultó mucho más gráfica que cualquier historia que pudiera haber contado ningún testigo. Crímenes imperfectos. Una fría noche de febrero de 1995, Todd Christensen, un policía de Kalamazoo, Michigan, estaba de servicio en su coche patrulla. Las cosas estaban tranquilas y Christensen pensó que iban a seguir estándolo. Me encontraba tranquilamente en el coche tomándome un sándwich de mantequilla de cacahuete con gelatina, cuando se acercó un hombre angustiado que paró junto a mí. Le dijo a Christensen que había un hombre malherido a pocas manzanas de allí. Cuando Christensen llegó al lugar, el hombre aún estaba vivo, pero en muy mal estado. Estaba prácticamente muerto. Apenas podía respirar. Tenía que hacer un tremendo esfuerzo para inhalar aire. Había recibido un tremendo golpe en la cabeza. Kirk Hudson, de 33 años, la víctima, fue trasladado al hospital de la localidad. Cuando entré en su habitación y le vi con heridas por todo el cuerpo, no me parecía que fuera la misma persona. Fue muy duro. Mi madre, por supuesto, se vino abajo. Era su único hijo. Fue tremendo. Hudson nunca recuperó el conocimiento. Murió antes de que la policía pudiera averiguar lo que había ocurrido. La muerte de mi hermano nos dejó hundidos a todos. Mi madre sufrió una crisis nerviosa. Nos afectó mucho a todos. La muerte de Kirk fue el acto final de una serie de tragedias. Era un veterano de la Marina en el paro, cuya mujer de 28 años había muerto de cáncer pocas semanas antes. Hacía algún tiempo que estaba cuidando de su madre, que era muy mayor y estaba enferma. En el lugar del accidente, la policía encontró una bicicleta destrozada cerca del cuerpo de Kirk. Lo que vimos era sin duda la prueba de un crimen. Las piezas de un vehículo, la bicicleta retorcida y el hombre tendido en un charco de sangre llevarían a cualquier investigador razonable a creer que el hombre había sido arrollado por un vehículo y que su conductor se había dado a la fuga. La familia de Kirk dijo a la policía que solía dar paseos en bici por la noche. Yo creo que así era como aliviaba su estrés. En realidad le daba igual la hora que fuera. Era un ave nocturna. Eso era lo que le gustaba, montar en su bicicleta de noche para ir a cualquier parte. Cerca de la bicicleta de Kirk, la policía encontró un reguero de plásticos y cristales rotos, un pequeño espejo, unas lascas de pintura y una antena. Lo primero que me vino a la cabeza fue que el conductor del vehículo evidentemente estaba borracho. Salió de un bar, atropelló a ese hombre, sin darse cuenta o no, y se marchó, porque estaba borracho y no quería que le pillase la policía. El reguero de piezas sueltas del vehículo se dirigía hacia el norte, lo cual indicaba la dirección del conductor. A juzgar por las heridas en la cabeza de Kirk, la policía determinó que el tráfico iba por el lado derecho de la calle, cuando le alcanzaron por detrás. Eso significaba que el coche que se había dado a la fuga tendría daños en la parte delantera derecha. No había pruebas de que el conductor hubiera pisado el freno ni antes ni después de chocar con Kirk. La familia de Kirk no podía entender cómo alguien le había podido abandonar de ese modo. Había sido un accidente. El conductor o la conductora no le había atropellado intencionadamente, solo queríamos que nos dijera que lamentaba lo que había hecho y que no había tenido intención de hacerlo. Eso era todo lo que pedíamos.
No había ningún testigo del atropello que causó la muerte a Kirk. Pero la fuerza del impacto no dejó duda alguna de que el conductor del vehículo sabía lo que había pasado. ¿Cómo pudieron darle y dejarle allí? Yo no podía creerlo. Pensé, ¿por qué no han parado? Las únicas pistas sobre la identidad del conductor eran unas piezas de camioneta o de coche que se encontraron en el lugar de los hechos. Sabíamos que las pruebas eran recientes porque estaban sobre el hielo. De lo contrario, se habrían congelado, de modo que los trozos de faro, de antena, del espejo retrovisor, así como las lascas de pintura y las piezas de la bicicleta eran sin duda recientes. Los técnicos identificaron la localización de cada pieza con un número y después hicieron un diagrama detallado de la escena del crimen. Después fotografiaron cada una de las 28 piezas encontradas. Pero no se sabía si esas pequeñas pistas iban a ser suficientes para identificar el vehículo. Después de recoger todos los objetos del lugar de los hechos, pensé que habíamos hecho un esfuerzo enorme, pero yo no veía más de un 30% de posibilidades de encontrar el vehículo. Yo no tenía grandes esperanzas. Junto con las piezas del vehículo también había lascas de pintura. Una de ellas era un poco más grande que una moneda de 25 centavos y contenía una gran cantidad de información. Tenía dos colores perfectamente diferenciados y una raya negra. La lasca de pintura tenía 3 colores, rojo oscuro, una raya negra y malva. Era muy original. Era un vehículo de 2 colores con una raya negra. Una investigación detallada reveló que se habían vendido muy pocos vehículos con esa combinación de colores, lo que hacía pensar que era un coche personalizado. Eso ayudó a reducir el número de personas que estábamos buscando. Después, los investigadores analizaron los trozos de plástico naranja que se habían encontrado en el lugar de los hechos. Al microscopio encontraron una combinación de pequeños cubos y rectángulos diseñados para reflejar la luz. Esto daba a entender que se trataba del piloto de un intermitente o de una luz de posición. Entonces los investigadores cogieron todos los trozos e intentaron ver si encajaban unos con otros. Tienes un trozo que está roto y otro trozo que encaja. O tienes varios trozos dentados que encajan entre sí al microscopio. Y eso era lo que buscábamos. En un trozo, los investigadores encontraron una estrella dentro de un pentágono. Parecía ser el logotipo de un Chrysler Dodge. También se veía algo que parecía ser un número de serie. Se veían unas marcas, unos números, y yo esperaba que fuera un número de serie que pudiera identificar el vehículo del que procedía esa pieza. De modo que los investigadores reunieron todas las piezas encontradas en el escenario del crimen y las llevaron a un concesionario de Chrysler Dodge. Y allí, el jefe de almacén David Johnson se vio obligado a hacer algo que no tenía nada que ver con su trabajo. Había leído en el periódico que habían atropellado a un hombre en el centro de Kalamazoo y que pensaban que se trataba de un todoterreno, y cuando el policía vino a interrogarnos dije, Dios mío, ¿habrá sido un Dodge? Johnson confirmó que los trozos correspondían a la cubierta de plástico de un intermitente. Entonces anotó el número de serie, consultó el manual de repuestos y descubrió otra pieza del puzzle. Enseguida comprendí de dónde procedían las piezas. Tenía que ser de un Dodge todoterreno. En cuanto vi el tipo de pintura y la antena, comprendí que tenía que tratarse de un coche personalizado porque no eran piezas estándar. Un vehículo personalizado está adaptado a las especificaciones del propietario. Johnson dijo que los trozos del piloto indicaban que el vehículo era un Dodge Ram, un todoterreno fabricado entre 1986 y 1993. Pero un análisis detallado de un pequeño espejo encontrado en el lugar de los hechos redujo la búsqueda todavía más. Era una pieza de encargo y solo se había fabricado entre 1986 y 1987. La policía ya tenía situados dentro de un espacio de 2 años la marca y el modelo del vehículo que atropelló a Kirk Hudson.
Nos corría mucha prisa encontrar el vehículo. El tiempo es decisivo. No conviene que un vehículo así ande por ahí durante un largo periodo de tiempo. Sorprendentemente, tan solo en Kalamazoo había cientos de vehículos que coincidían con la descripción. Y cientos de miles a nivel nacional. El conductor y su todoterreno podían estar en cualquier parte. Después de examinar las piezas del vehículo que mató a Kit Hudson, la policía sabía que se trataba de un Dodge Ram rojo oscuro y malva del 86 o el 87. Un todoterreno personalizado con una fina raya negra. La policía tenía una lista de los cientos de personas que habían comprado ese tipo de vehículo. Es como buscar una aguja en un pajar. No es nada fácil. La familia de Kit Hudson fue informada, pero les advirtieron que no albergasen muchas esperanzas. Mi hermano tenía una familia que le quería. Era una buena persona y para nosotros era muy importante conseguir que se hiciera justicia. Se envió a los medios una descripción del todoterreno. Se recibieron algunas llamadas, pero sin ningún resultado. Un día, más o menos un mes después de la muerte de Kit Hudson, la clienta de un bar local empezó a hacer preguntas. Yo estaba tranquilamente sentada y el camarero dijo algo sobre un accidente en el que había muerto un hombre que iba en bicicleta y dije, ¿ah, sí? ¿Cuándo fue? La mujer, que había pedido permanecer en el anonimato, quería saber más detalles sobre el accidente. Cuando le contaron que había tenido lugar a pocas manzanas del bar y leyó la descripción del vehículo que se dio a la fuga, sospechó que conocía la identidad del conductor. Él era el único en todo el barrio que tenía un Dodge de ese color. No recuerdo de qué año, ni si era muy antiguo. Yo solo sabía que el todoterreno tenía que ser el suyo. Llamó a la policía comunicando que sospechaba que el conductor del todoterreno era Jim Northey. Y dijo que ella estuvo con Northey la noche del accidente y que habían estado tomando copas juntos. No tenía ni idea de cuántas copas se había tomado. No seguí la cuenta. Dijo que Northey salió solo del bar en su todoterreno poco antes de producirse el accidente. Northey tenía 46 años y había sido detenido 7 veces por conducir en estado de embriaguez. La oficina de tráfico confirmó que tenía un Dodge Ram de 1987, del mismo color que el del accidente. Pero cuando la policía descubrió dónde trabajaba Northey, empezaron a dudar si llegarían a resolver el caso. Trabajaba en una planta de reciclaje y desguace de coches. Pensamos que el todoterreno ya habría sido desguazado y estaría seguramente convertido en 1000 pedazos. La policía fue inmediatamente a la casa de Northey y encontraron que las ventanas de su garaje estaban tapadas con toallas y bolsas de plástico. Nadie podía ver el interior, cosa rara en un garaje. Pero eso despertó aún más mi interés. Cuando le interrogaron, Jim Northey negó tener cualquier relación con el accidente mortal, pero sí dijo que su mujer se había dado un pequeño golpe con el todoterreno unas semanas antes. Era evidente que el vehículo había sufrido un accidente. El piloto delantero derecho era nuevo y estaba colgando de un cable. Pero la policía no podía decir con certeza si los daños se habían producido en el accidente mortal o en el otro pequeño incidente al que se había referido Northey. Entonces, casi por casualidad, la policía dio con una pista importante. La mesa de trabajo estaba llena de cosas, herramientas y cosas así. Empecé a retirar todo lo que había sobre la mesa. Y al final encontré un trozo de plástico naranja que era igual que los que habíamos encontrado en el lugar de los hechos. Pero no bastaba con haber encontrado un trozo de plástico similar. Lo más importante era saber si era el mismo.
Aunque Jim Northey había negado haber atropellado a Kirk Hudson con su todoterreno, la policía le confiscó el vehículo, al que le hicieron una serie de pruebas. Lo primero que hicimos fue procesar el vehículo con luminol. Buscábamos restos de sangre. Después examinamos detenidamente el vehículo en busca de cabellos o fibras que pudieran proceder de la víctima. Pero ya había pasado un mes desde la muerte de Kirk Hudson y no había aparecido ningún vínculo biológico entre el vehículo de Northey y la escena del crimen. De modo que la policía decidió concentrarse en pruebas más duraderas: el plástico y la pintura del vehículo del sospechoso. Se hizo un estudio comparativo entre la muestra de pintura del todoterreno de Northey y las lascas de pintura encontradas en la escena del crimen. Los colores y la composición química de las muestras eran idénticas. El Laboratorio Estatal de Criminología encontró una coincidencia perfecta entre la pintura del vehículo y las lascas que habíamos encontrado nosotros. Después, los investigadores examinaron el pequeño trozo de plástico hallado en el garaje de Northey. Como si estuvieran haciendo un puzzle, intentaron encajar el trozo de plástico en el piloto parcialmente reconstruido que tenían. Por suerte, el trozo encajaba. Cuando se rompe un piloto, los trozos nunca vuelven a romperse de la misma forma. Así que, en realidad, aquello equivalía a haber encontrado una huella dactilar, no cabía duda. Ese pequeño trozo de plástico reveló algo trascendental. Era la prueba de que Jim Northey había retirado los trozos rotos del piloto, los había dejado sobre la mesa del garaje, y cuando fue a tirarlos, sin darse cuenta, dejó un trocito pequeño que coincidía con los demás trozos encontrados en el lugar del crimen. Ahora los investigadores se concentraron en la bicicleta de Kirk Hudson. La pusieron junto al todoterreno del sospechoso con el fin de encontrar el punto de contacto. La bicicleta tenía una abolladura que parecía coincidir con el punto en el que había impactado el todoterreno. Estaba a la misma altura y en el mismo lugar, en el lado del copiloto. Todas las piezas del puzzle encajaban a la perfección. Vi que el impacto de la bicicleta coincidía con el del todoterreno. El piloto estaba a la misma altura que el sillín de la bicicleta. El color del todoterreno coincidía con la lasca encontrada. La antena... Tuve la enorme satisfacción de haber hecho un buen trabajo. Habíamos localizado el vehículo. Basándose en las pruebas forenses, Jim Northey fue acusado de haber abandonado el lugar de un accidente con resultado de muerte. Fue estupendo conocer el nombre de la persona. Eso era importante. No que le conociéramos, sino saber quién era. Eso podía ayudarnos a poner fin al asunto. La fiscalía ofreció a Northey la posibilidad de declararse culpable de un delito menor a cambio de una reducción de sentencia, pero la rechazó. La defensa sostenía que esos pequeños trozos de plástico y lascas de pintura reunidos por los técnicos forenses no serían prueba suficiente para convencer a un jurado. Pero se encontraron con un grave obstáculo. Como nadie había visto a Northey al volante, la única prueba física que tenían era la presencia del todoterreno en el lugar de los hechos. No había testigos. Y cuando no hay testigos, resulta muy difícil tomar una decisión hasta que no se presentan todas las pruebas. Los trozos de plástico del piloto que usted recogió en la escena del crimen... En el juicio, los fiscales pasaron horas explicando al jurado cómo encajaban perfectamente los trozos de plástico y las lascas de pintura. Al final, se demostró que Kirk Hudson había sido atropellado y abandonado a su suerte. Las pruebas científicas siempre impresionan. A los jurados les encantan las pruebas científicas. Ven CSI, ven este programa. Este es uno de los pocos casos en que realmente tuvimos muchas pruebas científicas. Tenía que ser más que una coincidencia el que allí hubiera un trozo de plástico, unas lascas de pintura o unos fragmentos de cristales. Y cuando los mostraron a pantalla completa, se vio que coincidían perfectamente. Y resultó muy convincente para el jurado. Todos estos puntos que están marcados aquí son pruebas. Tras un juicio de 3 días y tan solo 4 horas de deliberaciones, el jurado declaró a Northey culpable.
El jurado le situó al volante más allá de toda duda razonable y ahí se acabó la historia. Fue sentenciado a 4 años de prisión. La familia de Kirk Hudson sigue afligida, pero agradece que el asesino, sin saberlo, dejara la información que llevó a su captura. Todas esas piezas se convirtieron en una sola que resolvió el caso. Puede que si esto hubiera ocurrido hace 20 años no se hubiese resuelto. Fue necesario unir todas esas pequeñas piezas para resolverlo, así que estamos muy agradecidos. Las pruebas son fundamentales en cualquier proceso criminal. Puedes decirle al acusado, se saltó un semáforo en rojo, y él te dice, no es verdad, y tú le dices, tengo sus huellas dactilares. No hay discusión, es una prueba. Otra moraleja de esta historia es que el esfuerzo policial en la investigación, la paciencia y la determinación pueden llevar ante la justicia a personas que de otro modo habrían escapado.